Hola Marcela, ¿cómo estás? Con Lida. Vida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿Cómo estás? gracias. Muy bien, muy bien. Súper. Placer conocerte. Igualmente, igualmente, ¿cómo va todo? Bien, todo. Ok, ¿tú vas a estar con nosotros? No te escucho, se te apagó el micrófono. Hola, ¿me escuchas? Ya, ahora sí. Sí, nosotras, digamos que el equipo de Filbo siempre abre diciendo unas palabras, pero es cuestión de 1 o 2 minutos y ya, ¿Y ya yo te esas cedo la palabras, palabra. esas palabras incluyen la presentación de los tres autores? Sí, 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 pero presentación simple, solo digo los nombres, el nombre de la mesa y ya, no más. No, no dices que son periodistas ni que son nada. No, no digo nada de eso, Ok. nada de eso. Y te iba a decir que sí, por WhatsApp, posiblemente hay personas que nos hacen preguntas y nosotras estamos por WhatsApp enviándosela a los moderadores. Entonces, posiblemente si alguien nos hace preguntas, te enviaría 1 o 2 preguntas Listo. Y tú me la envías por WhatsApp. por WhatsApp. Sí, yo te las envío. Sí, exactamente. Listo. Dale, dale, dale. Bueno, entonces me toca sacar las biografías porque no, yo pensé, estuve mirando algunas. Y en algunas sí las dicen, en otras no las dicen. Pero bueno, está bien. De pronto en los nórdicos. Sí, ¿y cuánta gente se conecta más o menos? ¿A través de Facebook o ahorita? No, ¿A Facebook, través Facebook. de Facebook? No sé, hemos tenido entre 100 a 500, 600 personas, ya depende si les gusta la temática. Ok, Esperamos que se conecten muchos. yo creo que sí. Este es un tema apasionante, triste, pero la gente les llama la atención. Sí, no, yo creo que se van a conectar varios y espero que sea así. Bueno, esperemos que sí. ¿Tuviste problema al conectarte? Sí, sí. ¿Qué te Porque salía? yo ya lo había bajado y yo ya lo había instalado, me lo hizo volver a bajar. Ay, Dios.
personas que estudian literatura, ¿cómo se llaman? ¿Literatos? Ahí entró Jorge. Hola, Jorge. Qué buenas noches. Armando, ya están. ¿Aló? Te escuchamos. Marcela. Soy yo. Soy Marcela. No, es que no te estaba oyendo, pero ya sí. ¿Me oyen? Sí, muy bien. Ah, bueno, perfecto. Qué gusto conocerte. Igualmente. ¿Nos escuchas? A ti sí te escucho. Veo a alguien aquí en otra imagen, pero creo que no la oigo muy bien, en la sala Filbo. Hola, Jorge, soy Lida de la Sí. cámara. Ahora sí te oigo bien. Gracias. ¿Qué quieres hacer? Baja el volumen. Y Armando, ¿tú nos escuchas? Hola, hola. Hola Armando, buenas noches. Armando, ¿cómo Hola. estás? ¿Cómo les va? Jorge, Marcela, todos, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me encanta verte. Mente. Muy bien. Muy juiciosos y muy cumplidos. Sí, aquí estamos. Muy bien. Ustedes son maravillosos. Van a hablar más que nosotros. Te queremos, te queremos. ¿Faltaría Pilar solamente? Sí, solo falta Pilar. Y a las 7 en punto arrancamos. Pilar tenía problemas ayer con el internet. Tengo susto. Que no se escuchaba nada. ¿Y cómo están los videos? Que no, los diferentes videos están más o menos en cuadro o en cuadro, o hay demasiado. Es que veo una, una información eh, en que se ve muy pequeña la. Cuando tú hablas, la pantalla se abre Sí, completa. Y cuando, o sea, la gente te ve completo. Y sí. cuando la otra persona, tú te ves abajo chiquito. No, no, lo entiendo, lo entiendo. Lo que te digo yo es que estén compensados. Hay unas como la toma muy cerrada y la otra la toma muy abierta. Ah, ok. Pero ya depende de la configuración de tu cámara. De cada quien. Ya depende De de la eso. posición de cada quien, pero podamos hacer como un balance, yo Sí, sí, creería. eso es la idea. Tal vez yo estoy muy cerca. Esto es perfecto. Y Jorge lo veo perfecto. Listo. Lida sí está muy lejos. Lida la veo lejos. Sí, quizá la tengo muy lejos, es por eso, pero no, ustedes se ven bien. Lo importante es que ustedes se vean bien porque yo solo hablo al principio y ya. Está escritura. Jorge, ayer estuvimos Qué repasando. pena. No te preocupes, no hay Sí, problema. ayer tuve un día durísimo de Zoom, de todas estas cosas en vivo, y terminé casi a las 8, en la última. Pero bueno, hicimos fue como un repaso de qué podríamos preguntar. Em, Inicialmente, pues yo les voy a presentar y voy a presentar un poco el hilo conductor de los tres libros, que es Los niños en medio del conflicto y en el caso tuyo en medio de la guerra del narcotráfico. Cómo, cómo los afecta desde diferentes formas y cómo su infancia se convierte pues em, en algo que no es su infancia, en algo que realmente no pueden vivir como niños, sino que empiezan a asumir papeles de adultos y otras cosas. La primera pregunta está orientada en por qué escribir este libro, cómo llegaste a escribir este libro, cómo contactaste, por ejemplo, a
a los personajes, a las personas de las cuales hablas, porque es una historia real, ¿verdad? Es una novela, o más Es o una menos. novela, es una novela. Digamos que sí investigué, tuve acceso, digamos, pude hablar con dos casos de hijos de narcotraficantes. Eh, una es una hija de un narcotraficante muy reconocido y pues cómo ella pues le tocó seguir adelante con su vida a Creo pesar que de todas las están historias que vivía su papá. preso Y la otra era en o el particular, me niño. servía mucho porque era hija de o- un narcotraficante que fue desaparecido a la fuerza, ¿no? Que nunca supo más de su papá. Entonces eso también. Eso. Y luego, pues queremos pues, como hacer un llamado también. Pilar hablaba de que a las personas no les importan los niños en Colombia y que, digamos, esa instrumentalización de los niños para hacer cosas, para tener roles en el conflicto, para hacer trabajos dentro de los grupos armados y demás, pues, hacen que estemos digamos, afectándolos de muchas formas y somos los adultos los responsables de su protección. Hacemos referencia, digamos, al marco legal, que es la Ley de Infancia y Adolescencia, y pues al final damos como un mensaje a todos los adultos y es que al final de todas las historias siempre hubo un adulto detrás o que no estuvo ahí o que no pudo estar o que estuvo de la manera que no fue y es la responsabilidad nuestra pues cuidar a los niños en Colombia. Y es eso, ese es como el hilo conductor. Perfecto. Y bueno, todo lo que se les ocurra decir, tenemos 50 minutos y 3 libros. Ahí nos hicieron gol, pero no importa. Sí, necesitábamos de más tiempo, la verdad, porque pues el tema es muy amplio, da para mucho. Tengo sí, es muy diferentes, muy diferentes. Y tengo una pregunta, ¿hay participantes que envían preguntas o Sí. Me dice Lida que ellas toman las preguntas del live y las ponen en el WhatsApp mío y yo las recibo y se las hago. listo? Exacto, así es. Listo, entonces nos toca como correr un poquito, yo los voy mirando el tiempo y pues yo los voy como medio interrumpiendo en caso de que se estén alargando mucho. Sí, por favor, porque uno a veces se mete en una respuesta y pierde va perdiendo la noción del tiempo y entonces es mejor que nos cortes. Listo. Sí, yo les digo listo, gracias Jorge, gracias Armando, para que... Pilar, Hola Pilar, Pilar, ¿nos escuchas? me parece ver que tiene el micrófono apagado, porque veo el simbolito de ella cancelado con rojo. Ya lo tiene activado. Pilar, ¿nos escuchas?
escuchas? Bueno, el orden es, el orden de las preguntas, pues yo presento primero a Armando, luego a Pilar y luego a Jorge. Pilar, es que creo que Pilar Yo estoy viendo dos cuadros de Pilar, uno con una imagen y el otro con, que dice Pilar, pero Está conectada por el celular y por el computador. no puede ser. Pilar, ¿nos escuchas? En 5 minutos arranco, ¿será que te llevas el gato? ¿Ya acabó? Plan B, y Pilar no puede conectarse. Está. ¿Y Pilar, nos escuchas? Marcela, lo que te preguntaba es, ¿hay plan B? Por si Pilar no se puede conectar. Nos tocaría arrancar a los 3. Nos alcance, Ya le estoy escribiendo por el chat, a ver si nos escucha. pero tiene el video, faltaría solamente el audio de ella, porque tiene, la imagen sí se ve. Ahí aparece que tiene el micrófono apagado en uno. En uno y en otro está abierto, pero ya se fue. Pilar, Pilar, ¿nos escuchas? Santo Cristo. Pilar, Responde por WhatsApp. Se nos fue el líder. estoy escribiendo por el chat de la aplicación, pero tampoco. Volvió. Ya la voy a llamar. ¿Te mandaron el whisky de la Filbo? ¿A mí? Sí. Ojalá. Para estos momentos de tensión. No, es agüita. Te escucho. Habla. No.
Eli, ¿me ayudas, porfa? No sé qué le pasa al audio de... Buenas noches. ¿Pilar nos escucha o no nos escucha para nada? No, o sea, no, ella nos escucha, pero no, La opción sería que se no lo logramos. desconecte y que vuelva a conectarse. Que entrar a los arreglos de la aplicación. Dos veces y luego no sabe qué pasó. Tocaría que se desconecte las 2 veces y que vuelva a conectarse una sola vez. Ya le digo, espérame. Ya que está entrando en el otro computador y ya. Entonces, Aureli, tú me dices si iniciamos o la esperamos un minuto. Esperemos un minutico a ver si la logra y si no, pues lanzamos mientras se conecta. Ya se ve dos veces. Sí, por eso yo creo que hay un problema con su conexión que Ahora sí, me voy. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Gracias a Laurita que me hizo todo, porque soy un desastre con estas cosas. Hola, Armando. Hola, ¿cómo estás? Hola, Pilar. Me encanta verte con voz. Eso sí. Gracias, Laurita. Gracias, qué pena molestarte. bueno, ¿están listos para ir al aire o quieren hablar un poco antes? Ay, qué pena con ustedes, pero siempre, y eso que traté de conectar temprano. Estamos listos. Creo que estamos listos. Ayer ya conversamos un poquito y ya. Arranquemos.
Perfecto. Entonces, ya los pongo al aire. Listo. Tú nos dices. Gracias. Qué pena Les con todo. aviso. Listo, están al aire. Buenas noches a todos, bienvenidos a este evento de la Filbo en Casa. Muchas gracias por conectarse con nosotros todos los días en nuestros eventos. Para mí es un gusto presentar esta noche a Pilar Lozano, Jorge Franco, Armando Caicedo y a nuestra moderadora Marcela Forero en este conversatorio de 3 géneros que tratan un mismo tema, la memoria de los niños en la guerra. Marcela, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lida. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este maravilloso espacio. A la Filbo, gracias por asumir este riesgo de no dejar pasar esta oportunidad de conocer la literatura, los autores y este tema tan lindo y tan importante para nuestro país, que son los niños y las niñas. Nuestros autores y ellos como personas han decidido escribir sobre la niñez y el conflicto, la niñez y el narcotráfico y todas las afectaciones que a los niños les pasa y a todas las cosas que los niños viven y que piensan y que pasan por sus mentes en un contexto muy duro y muy difícil. Y eso es muy valiente. Estos 3 autores, de Pilar, de Armando y de Jorge, lanzarse a escribir un tema que generalmente está escondido, un tema que casi no tiene cifras oficiales y que finalmente sus editoriales aceptaron, y creo que es una oportunidad para que ustedes se antojen de leer estos 3 libros. Bueno, el primer libro de Armando Caicedo, gran periodista y escritor colombo-estadounidense, ganador en 4 oportunidades del premio José Martí, se llama, aquí lo tengo, El niño que me perdonó la vida. Y es una historia real, una historia de vida y una historia que lleva por dentro el sentimiento de encontrarse con un niño que en una emboscada le perdona la vida a un oficial del ejército. El segundo libro de Pilar Lozano, una defensora de los derechos de los niños, periodista, además escribe literatura infantil, se llama Crecimos en la guerra. Y con este libro, cuando leí cada historia, recordaba todo el trabajo que he hecho durante tanto tiempo en diferentes ONGs de infancia. Y definitivamente aquí está plasmada la múltiple afectación que tienen los niños y las niñas con la guerra. No solamente los niños que son desplazados, sino los niños que son víctimas directamente, los niños que tuvieron que enfrentar una masacre, los niños que recuerdan cómo murieron algunos de sus familiares, los niños que fueron usados por los grupos armados y por las bandas dentro de este conflicto que vive en nuestro país. Finalmente tenemos otro libro, que es una novela de alguien a quien queremos mucho, Jorge Franco, se llama El cielo a tiros. Y pues Jorge nos deleita siempre con todas sus historias, con sus investigaciones y bueno, ha llevado esto a la televisión, al cine. Y hoy lo tenemos aquí contándonos una historia del hijo, de Larry, del hijo de un narcotraficante del combo de Pablo Escobar. Entonces, como ven, tenemos unas historias increíbles que nos recuerdan la importancia que en nuestro país es que los niños nos importen, que los niños y las niñas estén en la agenda nacional y que tenemos que acordarnos de sus voces, de sus historias y de todo lo que viven. Entonces quiero comenzar preguntándoles a los autores y a Pilar, ¿cómo empezó esta idea de escribir sobre un tema que estaba tan escondido en el momento en el que ustedes deciden contar estas historias? Armando, ¿cómo fue ese momento? Mira, ese momento, no hay, existe un momento en todo el proceso, es que es una historia que yo no estoy buscando, es una historia que me embosca a mí.
Yo estoy en la Feria del Libro del año 2015 presentando un libro sobre humor en la Feria del Libro, cuando mi señora recibe una llamada que dice, mire, necesitamos urgentemente al señor Caicedo. Hay un hijo de él que lo anda buscando desde hace 50 años. En ese momento hubo alarma. Yo llevaba 15 años sin venir al país por problemas de seguridad. Inmediatamente decidimos escondernos. Pero como la curiosidad mató el gato, 2 días más tarde, mi señora tenía coordinada una reunión con esta voz misteriosa que me estaba diciendo que me estaba buscando un niño desde hacía 50 años. El señor me dijo de frente, ¿usted recuerda a Enrique? Dije, no. Dijo, ¿usted fue oficial del ejército? Sí. Usted operó en una compañía de contraguerrillas en la cordillera oriental, exactamente en la época en que nacieron las FARC. ¿Usted se acuerda de Enrique, un niño guerrillero que le mandaron a su base? Sí. Ese niño considera que usted es su papá y lo está buscando desde hace 50 años. En ese momento yo no percibí la importancia de la historia, pero después me puse a pensar que era una oportunidad para escribir del mismo conflicto. Dos enemigos jurados que se juraron matar, que estuvieron en la misma cordillera, en la misma selva, en el mismo río, pero en orillas opuestas, volver a revivir una historia de 50 años que podíamos rescatar del fondo de nuestra memoria y del fondo de la selva colombiana. Y entonces partimos. ¿A dónde partimos? A la selva. Eso estaba bajo control del Frente 37 de las FARC. Casi no podemos llegar. Y un día, como a las 2 de la tarde, Enrique, el niño que me perdonó la vida, y Armando Caicedo se abrazaron, no hablamos, pero lloramos más de 15 minutos de la tremenda emoción que habíamos represado durante tantos años. Ahí empezó todo el proceso. Ahí empezó todo el proceso de escribir, de revivir, de grabar, de buscar otras fuentes, y tuve el privilegio de volver a reunir 50 años después a más de 20, 30 personas que estuvieron totalmente involucradas en el mismo conflicto. Gracias, Armando. Y quiero hacerle la misma pregunta a Pilar, que hay algo por dentro de los autores cuando deciden buscar las historias. En el caso de Pilar, que además tiene historias maravillosas de niñas y de niños, ¿dónde empieza esa motivación? ¿Por qué ir a buscar las historias de los niños? Bueno, en el caso de este libro, de Crecimos en la Guerra, pues como yo fui periodista tanto tiempo, 40 años, y cubrí conflicto, y como escribo, paralelamente escribía literatura infantil, ahora ya hace 8 años no soy periodista, me dedico solo a la literatura infantil y a talleres con niños y maestros en todo el país. Entonces, pues yo cubría conflicto, escribía cuentos para niños también, entonces siempre me interesaba por los niños y los veía sufrir en medio del conflicto y quería contar sus historias, pero en el periodismo cotidiano, yo trabajaba en un periódico, pues siempre es a la carrera, siempre va uno un minuto y sale corriendo, estaba unos poquitos días, y para trabajar cada uno de estos temas, pues tocaba tener tiempo. Entonces me conseguí una beca del Ministerio de Cultura para hacer un libro de crónicas. Entonces hice como una lista de los temas que quería tratar, como que mostrara distintos aspectos de esa huella que está dejando el conflicto en los niños colombianos. Entonces tengo la historia de un niño raspachín, porque los grupos armados pues, que controlan los cultivos de coca utilizan a los niños que son más hábiles para raspar la coca. Entonces lo hice en La Gabarra, zona controlada por los paras. Quería contar también la historia de los niños que han estado como soldados en la guerra. Entonces tenía la historia de los niños guerrilleros. Quería contar el drama de los que han tenido que vivir esas masacres paramilitares. Entonces fui al Salado. Tenía la historia de, hay muchos niños que son víctimas de las minas quebrapatas y de todos los artefactos esos que utilizan en la guerra. Y entonces conté también la historia de una niña que perdió a sus abuelos y a su padre por una casa bomba y ella quedó muy mal herida. Quería contar la historia del secuestro, que me parece una monstruosidad que a alguien se le ocurra secuestrar a una niña. Y la historia termina muy triste porque la niña la matan. Y quería contar la historia de la limpieza social. Y
y entonces fui a ese límite entre Ciudad Bolívar y Soacha, donde se da y se sigue dando este fenómeno. Entonces me dediqué, en algunos sitios estuve una semana, en otros las historias se cuentan a través de varios meses que pude estar con los niños, ganarme la confianza de los niños. Siempre entré a través de alguna organización que trabajara con temas lúdicos, pues yo no podía llegar a un niño allá en Ciudad Bolívar y decirle, hola, háblame de la limpieza social, ¿eso qué es? Cuéntame, ¿tú qué sientes? Pues no, no puedo llegar así a atropellarlos. Y quería también un niño paramilitar en esa primera versión que fue en el 2004, pero en ese año hubo un problema con el contrato que hicimos con el ministerio y nos recortaron el tiempo, y esa historia del niño paramilitar salió en la segunda versión del libro, que la tiene Panamericana desde hace unos 5 años, porque la primera edición se agotó, pero aquí, como tú decías, son temas que en este país como que no les paran mucha atención. Me costó mucho trabajo publicar el libro porque todo el mundo me decía, ¿guerra? ¿Y de niños? Ay, no, ya no. Entonces finalmente lo publicaron, hicieron una edición pequeña, se vendió básicamente para estudiantes de derecho, para estudiar los derechos de infancia, y cuando se agotó, que se agotó rápido, no quisieron volverla a sacar. Entonces ahora hay una edición nueva panamericana, e incluí la historia del niño paramilitar. Pero entonces todo fue trabajado con tiempo, porque no es lo mismo escribir una historia de un adulto que está metido en un conflicto a la de un niño que tiene el alma con heridas y no puede llegar a no atropellarlo con sus preguntas. Entonces de ahí nació como una necesidad urgente de conocer eso y de quererlo contar, y yo creo que también por el hecho de que yo escribo para niños. Gracias, Pilar. Es muy importante esto que estamos escuchando porque atreverse a recoger las voces de los niños y las niñas no es una tarea sencilla. Los niños no cuentan con facilidad todo lo que les ha pasado. Debe haber una confianza con la persona que está escuchando sus historias para que te puedan contar, para que puedan contar lo que sintieron. Y pues son situaciones muy complicadas. Los niños y las niñas afectados por todas estas historias que cuenta Pilar, por ejemplo, que son múltiples además, no hay una sola línea de afectación del conflicto armado o del narcotráfico en el caso de lo que cuenta Jorge. A los niños, no hay una, no es que solamente se afecta su mente, solamente se afecta su desarrollo, sino hay una múltiple afectación, múltiples causas, y, y pues es muy importante escuchar de primera mano las historias, y esto tienen en común estos libros, y es que la historia es contada por sus protagonistas. Jorge, en tu caso, no se trata... Espérame, Marcela, perdona. Se desconectó el live. Vamos a poner pausa y le vamos a reconectar. No sé qué pasó. Alguien se entró y no desconectó el live. Perdona, yo les aviso. ¿En dónde vamos? Hace unos segundos antes que estabas hablando, Okay. reponemos. Yo te aviso cuando reconectamos. Hola. La persona que se entró, por favor, que se salga y me vuelva. El rol de organizador, no sé. Hay otro Sala Corferias que se entró que no sé quién es. Que por favor me vuelva el rol de organizador porque eso me quitó el rol de sacar el live.
Lo siento mucho. Desde ahí sigue con la maña. Listo, ya se salió. Lo siento mucho. Ya vamos a volver a empezar. Ya les aviso. Listo. Ahí están en el aire. Bien, y retomamos entonces, veníamos hablando de la importancia de escuchar la voz de los niños y las niñas y de primera mano tener su testimonio y tener sus sentimientos, sus emociones y todo lo que les ha causado y lo que causan estas historias que ellos y ellas han vivido. Quiero preguntarle a Jorge Franco, que siempre nos aterriza un poco en las historias reales como Rosario Tijeras, como Paraíso Travel. ¿Por qué escribir sobre una historia no contada en medio de la guerra del narcotráfico desde la mente de alguien que cuando niño vivió todas estas historias? ¿Cómo decides esto? Mencionabas a Rosario Tijeras. Yo recuerdo que esa fue una historia que a mí me tomó por sorpresa. Como lo decía tal vez Armando, también al comienzo es una historia que me emboscó. Eh, y a pesar de haber vivido yo en Medellín durante toda esa época complicada de Escobar, del auge del cartel de Medellín, pues yo me encontré por escrito en una tesis, en unos testimonios de unas niñas, porque eran menores de edad, que estaban en una cárcel correccional en Medellín y que pertenecían a las pandillas del narcotráfico. Y ellas en esos testimonios pues contaban de por qué estaban allí, contaban pues como la violencia que ellas ejercían y la violencia que habían padecido. Y eso inmediatamente a mí me disparó la curiosidad para investigar un poco más. Y cuando pues empiezo a meterme muy a fondo en el tema, me doy cuenta pues que la cuota dramática, digamos, el aporte de sangre en toda esta guerra absurda del narcotráfico, la gran parte la estaban poniendo los niños, los menores de edad. Yo recuerdo haber visitado el cementerio de San Pedro en Medellín y quedé pues realmente acongojado cuando veo cientos de lápidas de niños que estaban allí, productos de una guerra tan absurda. Entonces, desde ahí comienzo yo como esa inquietud de ver, de ver la participación de los niños en esta guerra que realmente es la que más cerca me ha tocado, pues porque por haber vivido en Medellín tanto tiempo y por ser Medellín, digamos, como la ciudad que ha sido como casi que una especie de laboratorio en todo este tema del narcotráfico, y digo laboratorio porque ha sido pues como el primero la víctima y luego ver cómo esta víctima, esta ciudad se empieza a recomponer. Y desde esa época me llamaba la atención también unos personajes que eran los hijos de los narcos
que no querían participar en la vida delictiva de sus padres, ni tener una participación violenta. Se les notaba, se les veía como la carga que estaban llevando, se les veía esa dualidad de tener que casi que de amar y odiar a un padre. A mí eso me confrontaba. Y obviamente yo sentía que en esa época o por lo menos en la época que yo comencé a escribir Rosario Tijeras, que ya fue hace ya más de 20 años, me parecía complicado como víctimas de un conflicto, siendo ellos, porque ellos pertenecían, digamos, que al otro bando, ¿no? Al bando enemigo, entre comillas. Pero después cuando comienzo a mirar las etapas por las que ellos pasan, el señalamiento, las etapas de depresión, los intentos de suicidio de estos jóvenes, pues veo que en suma también son parte del conflicto que hemos vivido y son también de alguna manera diferente también víctimas del narcotráfico. Eso es muy importante dejarlo claro, y es que los niños y las niñas no deciden este tipo de vida. No es una decisión a los 6 años, a los 8 años, a los 12 años, sino generalmente hay una situación detrás y generalmente hay una responsabilidad de los adultos. Yo veo que en el caso de Pilar, por ejemplo, Beatriz Linares, que ya no nos acompaña en esta tierra, escribe tu prólogo. Ella decía que detrás de cada historia de los niños, por ejemplo, vinculados con los grupos armados, reclutados, siempre habían más niños, que los que llegaban al ICBF no era el total de los niños que eran afectados. Eso quiere decir que hay un subregistro en las cifras de cuántos niños, no sabemos cuántos niños han estado vinculados a la guerra. No sabemos cuántos niños nunca regresaron, cuántos niños murieron, cuántos niños hoy son adultos que finalmente tienen una vida difícil por todo lo que vivieron. Entonces, la responsabilidad nuestra como adultos, y como lo dice la Ley de Infancia y Adolescencia, somos nosotros los responsables de proteger a los niños. Los niños tienen que autoprotegerse, no deciden ir a la guerra, no deciden ser reclutados. Hay unas múltiples causas. Me gustaría que habláramos un poquito de cuál es ese papel de nuestra sociedad y del Estado en todo esto. ¿Cuáles han sido las causas por las cuales los niños terminan en la guerra en Colombia? ¿Por qué los niños tienen que ir a la guerra? ¿Por qué los niños son afectados por el conflicto? ¿Por qué los niños y las niñas son las mayores víctimas de todo esto? ¿Qué piensas, Armando, frente a este planteamiento? Mira, la violencia, todo este desorden, este desconocimiento de la Constitución, el hecho de que exista una Constitución que rige el país, pero hay 50 constituciones informales que van paralelas a la Constitución Nacional, no reflejan más que una ausencia de Estado. Nosotros no solamente tenemos una cordillera como Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, tenemos 3 cordilleras, tenemos unas selvas inmensas, tenemos unas fronteras totalmente porosas. No hay presencia de Estado. En el libro soy muy claro, los niños de la guerra no son de izquierda ni de derecha, no son ateos ni son creyentes, son simplemente niños, casi todos pobres, porque viene la vinculación de la pobreza, de la ausencia de Estado y de la ausencia de educación. Y esto lo que provoca simplemente es que existan estos mundos paralelos, en donde la familia tiene que entregar sus hijos a la guerrilla, o al narcotráfico, o a la violencia urbana, como en el caso que plantea Jorge. Es un tema en que los factores de decisión que el niño esté en la guerra no son ni los niños, ni de la sociedad,
que rodea a esos niños, sino es una culpa de una sociedad autista que ve el fenómeno de la violencia de los niños como parte del paisaje. Y yo hago dos preguntas elementales. ¿Cuántos servidores públicos, soldados, policías, han muerto en esta guerra? He hecho esta pregunta muchas veces, nadie lo sabe. Como si esos soldados no fueran colombianos, si fueran marcianos, o fueran afganos o iraquíes. ¿Cuántos soldados han perecido en esta guerra? Nadie lo sabe. La otra pregunta, ¿cuántos niños han participado en la guerra? Tampoco lo sabe. Es parte del paisaje, es parte del karma, del sino que tiene el país de ver eso que podría a conmover a otras sociedades, lo ven parte de la cotidianidad. Ausencia de Estado, ausencia de educación, pobreza. Y reemplazamos esto con muchas normas, con muchos acuerdos, con muchos decretos que no se pueden cumplir por esa ausencia de Estado. Gracias, Armando. Pilar, tú que eres la defensora de los niños y las niñas, que escribes para ellos y para ellas, que dictas talleres para que podamos entender mejor a los niños y a las niñas. ¿Qué piensas de esa falla estructural que tenemos? ¿Qué piensas de nuestro papel como sociedad allí? Creo que este es un país que hemos vivido de guerra en guerra. Es un país lleno de injusticias, de desigualdad, eso ya es histórico. Nuestros dirigentes solo piensan en sus intereses particulares casi siempre y nunca hemos construido, hemos tenido un proyecto común que logre que este país sea para todos. Somos 50 millones de habitantes y hay riqueza suficiente para que todos podamos vivir dignamente. Entonces el abandono a que está sumida gran parte de la población colombiana, pues lleva a que los niños no entren en otro camino sino la guerra, por un lado. Entonces los niños se van al grupo guerrillero, al grupo paramilitar, pues porque es lo que hay en la zona donde viven, porque no tienen otra opción, porque los políticos se roban la plata de las escuelas, de las carreteras. Entonces son niños que tienen sueños de hacer cosas. Los que yo conozco varios, siempre quedan frustrados porque no pueden seguir sus estudios. Entonces está la guerrilla, se van a la guerrilla. Están los paras, se van a los paras. Entonces, y además es un país que ha vivido de espaldas a la realidad de sus niños. A nosotros no nos importa la infancia. El 35% de la población colombiana es menor de 18 años. No conocemos sus derechos, no los respetamos. Y como ya tú lo decías, el Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de protegerlos. El Estado no los protege. A un niño que va a la guerra se le violan todos los derechos. Si uno habla con la gente, nosotros con Beatriz Linares hicimos, una persona maravillosa, aprendí cantidades de derechos de infancia, hacíamos unos talleres que se llamaban periodismo responsable en tema de infancia y hacíamos, por ejemplo, talleres sobre reclutamiento con periodistas. Y nos decían, ay, pero ustedes, ¿cuál es el escándalo? Si los niños siempre han ido a la guerra. Yo decía, no puede ser. Y un periodista. Entonces yo decía, pero por Dios, es que, ay, sí, mires, ahí en la guerra de los 1000 días. Entonces decía, es que el mundo ha cambiado. Los niños son sujetos de derechos. La Convención de los Derechos de Infancia del 89 lo dice, la Ley de Infancia y Adolescencia de Colombia. Pero nunca la estudiamos, no la conocemos. Entonces también vivimos atropellando a los niños. Yo me acuerdo todas las normas que protegían a un niño cuando sale de la guerra, pero los periodistas no las conocían. Entonces llegaban a preguntarles y hacerles preguntas que los ponían en riesgo. El mismo ejército lo hacía. El niño no podían usarlo para obtener información y lo hacían. Entonces yo creo que es un país que ha vivido a espaldas de sus niños, es un país que sigue pensando que son menores, que no tienen criterio, que no pueden opinar, que no saben hablar, que para qué los ponemos a hablar de la guerra si no saben nada. Y a mí me dio una gran lección una niña cuando hice el tema de la limpieza social. Entonces yo había llegado a la zona y estábamos haciendo unos talleres de literatura el primer día y el segundo día me la encuentro sin haber yo hablado de lo que iba a hacer. Y ella me dice, ¿sabes qué? Es que aquí hay limpieza social. Es los viernes y los sábados. Yo le dije, sí, ¿eso qué es? Me dice, es que sube un carro, casi siempre negro y sin placas, y matan a los niños. Los matan. Se quedó callada un momento, tenía 10 años, recuerdo.
sola carita y me dice, ¿y sabes qué? A mí me da mucha rabia porque limpieza tiene que ver con basura y nosotros no somos basura, somos seres humanos. Súper claro, ¿no? Es un concepto de una niña de 10 años, nunca lo he escuchado de un adulto. Y nosotros siempre pensamos que ellos no saben nada, entonces hablemosles como menores, opinemos nosotros por ellos, hagamos lo que nosotros pensamos que es mejor para ellos, pero sin tenerlos nunca en cuenta, que era lo que tú decías, necesitamos oír su voz. Con Beatriz hicimos una vez un taller de socialización de la ley de infancia y nos llamó mucho la atención que con un grupo de niños que había, bueno, desplazados, les habían matado a sus familias, bueno, de todo, habían sido víctimas del conflicto y lo que más resentían ellos era que nadie los escuchaba. Entonces decían, le quiero hablar al profesor y me dice, cállate, le voy a decir a mi mamá algo y cállate. Entonces, tenemos que oír sus voces y tenemos que escuchar qué es lo que ellos piensan de su propia realidad. Pero sí, yo creo que es un país que ha vivido de espaldas a los niños y lo que se escriba para niños no importa, lo que sufran los niños no importa y muchas veces los temas son tratados en los medios con mucho amarillismo, con mucho morbo, pero no llegando como a la raíz del problema. Gracias, Pilar. Y Jorge, en tu caso, esa sociedad enferma, todo lo que viste y has vivido con el tema de la guerra del narcotráfico y los niños en medio, ¿qué responsabilidad tiene la sociedad que ves tú como causales de este flagelo? No, es total. Digamos que cuando surge el cartel de Medellín, por allá a finales de los años 70, pues ese cartel surge y arma inmediatamente su propio ejército y digamos que eso no es algo que ellos traían o que ellos crearon. Ellos echan mano de una cantidad de jóvenes que vivían en las comunas de Medellín, en los barrios marginales, que eran hijos al mismo tiempo, a su vez eran hijos de otra generación, de desplazados, de gente que tuvo que emigrar a las ciudades, y eran muchachos que no tenían vivían pues con las mínimas condiciones, no tenían las oportunidades de educación, de vivienda, de deporte, de cultura, y lo que vio ahí el cartel de Medellín, pues fue la oportunidad de reclutar a estos muchachos, poner un dinero sobre la mesa para mostrarles a ellos pues que tenían una oportunidad y inmediatamente pues eso fue un atractivo para ellos, pero eran unos muchachos que habían sido olvidados por el Estado, olvidados por la sociedad y en ese sentido pues yo reitero siempre que somos una sociedad fallida. Son muchachos, son muchachos marcados por muchas ausencias, ausencia de gobierno, ausencias de padres biológicos, de padres físicos, eh, y que, pues que estaban allí en medio de ese abandono y al ver esa oportunidad, pues deciden tomarla y ahí es cuando comienza pues todo este desorden social, todo este caos que con el surgimiento de los que ya denominados ellos mismos como sicarios y, y viene pues yo creo que todo el derrumbe que todos conocimos de la sociedad a comienzos de los años 80 con estos muchachos que tenían incluso una consigna muy clara, que no les importaba cuánto se vivía, sino cómo se vivía, ¿no es cierto? Entonces les importaba más era lo que podían conseguir muy rápidamente a sabiendas de que probablemente sus vidas iban a ser muy cortas. Y comenzamos a juzgar a esos muchachos, a señalarlos como si fueran pues el producto de un fenómeno que no nos incluía a nosotros, a la sociedad en general, cuando en realidad nosotros fuimos los que pusimos esos muchachos en las calles, en los barrios, en condiciones pues muy desfavorables y los que sí supieron hacerlo fueron los narcotraficantes que los tomaron para formar sus bandas. Gracias, Jorge. Tenemos preguntas de las personas que están conectadas. La primera pregunta tiene que ver con qué pasa después de que un niño y una niña viven estas situaciones. Dice, ¿cómo se puede resarcir la vida de un niño que le han quitado los años de aprendizaje y crecimiento? El dinero no lo puede solucionar.
Es una pregunta bastante difícil, pero yo diría que es esperanzadora. Es una pregunta de, ¿ya no hay nada que hacer? Mm, Ya pasó y ¿ahora qué? La afectación sigue, va a ser un adulto que no va a poder vivir una vida tranquila. Yo diría eh, que el papel de los adultos que acompañan a los niños que han sido víctimas de la guerra, víctimas del narcotráfico, víctimas, pues definitivamente es acompañarlos y volver a crear en ellos la esperanza, volver a crear en los niños y las niñas una infancia que seguramente se puede recuperar años después con momentos felices para ellos y ellas. Los niños tienen sueños, los niños quieren ser felices, los niños quieren olvidarse de la guerra y un acompañamiento posterior a todo lo que han vivido, un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento especializado, una familia para los niños y las niñas. Amor, vivir, vivir como niños de nuevo. Yo tengo una historia de una niña que fue vinculada a un grupo armado, 17 años, ya adolescente, casi joven. Y cuando salieron los niños en la firma del acuerdo, ella dijo, yo quiero tener mi fiesta de 15 años, pero ya tienes 17. Pero es que yo quiero vivir lo que no pude vivir. Seguramente sus 15 años fueron en una trinchera, escondiéndose del ejército, no sabemos. Tal vez sus 15 años nadie los celebró, nadie los recordó. Y retomar esos momentos de infancia y retomar de nuevo la vida de lo que deben ser los niños, deben vivir los niños y las niñas, es lo que puede pasar después y es la manera de resarcir y cambiar esos momentos que vivieron por momentos que ellos puedan recordar. Seguramente va a haber una afectación, es imposible que uno no recuerde cosas tan traumáticas. Uno siempre se acuerda de las cosas malas que le pasaron cuando niños, pero, pero es esperanzador. Podemos hacer algo y tenemos como país que hacer algo. No sé si ustedes quieren complementar algo sobre esta pregunta. No sé, sí, sí, a mí me parece que tenemos una deuda muy grande con estos niños. Es muy difícil para ellos, como dicen, volver a la civil, porque además sienten rechazo, sienten que los miran con desconfianza, se sienten extraños y además entran a un batallón, como alguno me decía, si un muchacho normal que ha estudiado, ha podido hacer bachillerato, no consigue trabajo, ¿qué tal nosotros? Entonces uno ve que muchos de ellos empiezan a tocar puertas y no, ninguna puerta abre. Entonces es muy difícil, yo creo que hay muchas falencias en los programas de reincorporación. Hay algunos que logran y conozco algunos que han terminado carrera profesional, han tenido apoyo, pero yo creo que son los menos. Los más siguen a la deriva y en el batallón de pobres de este país que no tienen opción de nada. Yo solo conozco un proyecto precioso que hicieron en Toribío los indígenas NASA, de cómo hacer que los niños volvieran y dejaran las armas. Ellos en una vereda donde todos los niños al terminar la primaria, muchísimos niños iban a la guerrilla. Ellos dijeron la única opción es crear un bachillerato, que claro, no podían ir al pueblo porque era muy costoso para seguir estudiando. Hicieron ese colegio y en un comienzo los niños guerrilleros podían entrar, dejaban el arma afuera y podían entrar con su uniforme y en la noche se iban a su campamento. ¿Y qué hicieron? Ellos los hicieron sentir importantes, les hicieron sentir que eran valiosos, que tenían conocimientos, que habían, incluso en la guerra, aprenden cosas muy valiosas y nosotros las desconocemos. Entonces, por ejemplo, un pelado que estuvo como 12 años en la guerrilla, volvió al colegio, se sentía grande en su curso, como desfasado, pero entonces ellos hacen clases en la montaña, muchas clases se dan es caminando por la montaña, y el guía y el que los llevaba por la montaña era precisamente ese sardino que conocía toda la zona porque la había caminado a pie con un fusil al hombro. Entonces lo hicieron sentir importante. Es que yo creo que el niño necesita reconocimiento. Muchos se van también en la guerra porque el arma les da reconocimiento.
Entonces, aquí hacerlos sentir importantes. La que sabe música y el otro que había regresado, le fascinaba la música, pues le dieron todo el apoyo para que él estudiara su música. Una quería ser futbolista y también. Y poco a poco, ellos sintieron que de este lado tenían algo que los hacía sentir bien, que los querían y que eran importantes en la sociedad. Pero mientras ellos lleguen y los rechacemos, entonces algunos me decían, es que yo me siento como una cucaracha, cualquiera me puede aplastar. En cambio ya me sentía importante porque yo llegaba al caserío con un fusil y hasta los cuchos me obedecían. Entonces yo creo que, como lo decía Beatriz Linares, tenemos que ver cómo los hacemos sentir de este lado. Si los queremos atraer a este lado, tenemos que hacerlos sentir que ellos valen, que los queremos y que son importantes para el país. Y no que ellos sientan un rechazo permanente, que es lo que muchas veces pasa. Gracias, Pilar. No sé si Armando o Jorge quieren complementar. Sí, yo quería complementar en lo siguiente una cosa totalmente práctica. No hay cosa que tenga mayor valor que el testimonio. A mí se me ocurre que si se pudieran reunir estos niños, organizarlos y dentro de esa organización pasar a dar ese testimonio en un tour, en un recorrido por toda Colombia. Porque es que nosotros estamos divididos entre los que estamos jugando en la cancha y los que están dirigiendo la guerra desde la tribuna. Pero si un grupo de muchachos que ha sufrido las consecuencias de esas injusticias, de estos atropellos, da su testimonio a niños que no conocen la guerra, él se va a sentir importante como portador de ese testimonio. Y ese testimonio va a servir para que personas que no tienen ningún interés, no tienen ningún dolor asociado a la guerra, comprendan exactamente la dimensión de lo que este muchacho sufrió y creen una corriente de solidaridad alrededor de los niños de la guerra. No es decir pobrecitos, no es, en mi concepto, celebrarles los 15 años cuando tienen 20. No, es tomar su experiencia valiosísima y convertirla en un testimonio itinerante para que le cuenten a esa Colombia autista, a esa Colombia indiferente a la guerra, le cuenten lo que verdaderamente sufre, padece, vive otro colombiano de su misma edad que ha sufrido todos los rigores y todas las ausencias de la guerra. Gracias, Armando. No sé si Jorge quisieras decir algo sobre la pregunta. Bueno, yo no sé si va directamente con el tema, pero yo creo que de todas maneras hemos hablado del Estado, hemos hablado de la guerra, pero yo creo que hay una responsabilidad que cabe aquí mencionar y es la de los padres de familia. Eh, Hablaba yo, por ejemplo, de las ausencias que hay para estos niños, ¿no? Niños sobre todo ausentes de padres, hijos de madres cabeza de familia. Yo creo que hay un tema de familia que yo creo que vale la pena también mirar, ¿no? Y vincularlo sobre todo a la educación, pero no la educación, no tanto la educación de los niños, sino la educación de los padres. Porque yo creo que digamos, cuando falla el Estado, cuando falla la educación, cuando falla el colegio, eh, yo creo que el único asidero que tiene un niño siempre es la familia. Yo creo que la familia, digamos que es como el centro, el núcleo, y de ahí comienza todo como a abrirse. Y la disfuncionalidad de muchos de estos jóvenes, de estos niños en la sociedad, tiene mucho que ver con familias muy disfuncionales. Entonces yo creo que es un tema que está relacionado con todo esto del comportamiento equívoco de los niños en la sociedad. Lo que estás diciendo es una de las premisas más importantes porque el derecho a la familia de los niños y las niñas pues, es fundamental para todo su desarrollo. Los niños que desafortunadamente no pueden crecer en su familia de origen, tienen la oportunidad de crecer en una familia de acogida, tienen la oportunidad de crecer con otra familia, todo tipo de familias. Pero lo importante es que esa familia sea una familia protectora, sea una familia que los cuida, que los quiere, que los acompaña. Y los niños en Colombia y en el mundo, y Colombia se acoge a la Convención de Derechos del Niño,
son sujetos de derechos. Y esto es un mensaje, y creo que para ir finalizando y cerrando, es un mensaje para cada uno de los adultos que hoy nos escuchan. Somos nosotros los responsables de que todos los niños y las niñas en Colombia sean felices. Si nosotros dejamos pasar situaciones de violencia, de abuso, de maltrato, de negligencia, si no denunciamos, si no preguntamos, si no sabemos cómo hacerlo, hay muchas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los niños que pueden ayudarnos. Jessica, de 6 años, Mayra, de 10 años, Manuel, de 8 años, Enrique, de 9 años, Larry, de 12 años, todos ellos personajes de sus libros. Jorge, Natalia, de 2 años, Sofía, de 13 años, Anita, de 3 años. Son nuestra responsabilidad. Tienen voz, tienen derechos, nacen con sus derechos. Y los adultos nos hemos encargado históricamente de romper su corazón, de vincularlos con el conflicto, de maltratarlos, de abusar de ellos y ellas. Yo creo que este momento es muy importante porque la responsabilidad es, así yo no tenga hijos, o así yo no tengo, o si tengo sobrinos, o si tengo vecinos, de proteger a todos y todas. No importa que no sean mis hijos, pero los niños en Colombia deben crecer felices, deben crecer en familia, deben crecer rodeados de amor. No se puede normalizar la violencia contra los niños. No está bien que los niños estén siendo afectados por todo esto, hayan sido afectados y no pase nada y no nos importe. Nos debe importar. Yo creo que ese mensaje es muy importante para todas las personas que nos oyen. Somos responsables. Somos los que tomamos las decisiones sobre los niños y las niñas, pero debemos escucharlos. Ellos deben participar en nuestras decisiones si tienen que ver con ellos. Ellos deben ser escuchados. Y hay muchas formas de hacerlo, podemos informarnos. En este momento hay millones de herramientas para proteger a los niños y a las niñas en nuestros hogares en este momento de confinamiento y para hacerlos importantes. Tienen un lugar muy importante en la sociedad, muy importante en nuestras vidas y ese es nuestro papel. Un mensaje final para todos nuestros participantes hoy. Jorge. No sé, yo creería que, a ver, nosotros también, los que estamos aquí hablando, somos niños, y a lo mejor también fuimos víctimas de algunos errores, vimos conductas que no deberíamos seguir. Yo pienso que hay un punto en el que hay que romper esa cadena. Yo creo que, digamos, cuando yo era niño, los otros niños, por ejemplo, menos favorecidos que cuidaban carros, por poner un ejemplo muy simple, eso eran parte del paisaje, ¿no? Se vio como una cosa casi que natural ver a un niño mendigando, ¿no? Tenemos que casi que volver, escandalizarnos con algo que volvimos muy normal, muy común. Entonces es como romper unos ciclos para que no se sigan repitiendo y que los niños vuelvan a tener más oportunidades. En el papel está escrito, la Constitución pone al niño por encima incluso de sus mismos padres. Pero creo que como adultos hemos ido fallando, seguimos fallando, hubo fallas en los adultos que nos crearon a nosotros, pero la idea yo creo que es ir reduciendo eso un poco, hasta, pues digamos, para irles ofreciendo a los niños mayores garantías, mayor calidad de vida, mayor seguridad. En estos días de confinamiento, digamos, he leído por ahí muchas veces que se hace una comparación de esta pandemia con una guerra, hablan de que es una tercera guerra mundial, y yo digo, no, de ninguna manera se parece a una guerra,
porque en esta pandemia, por suerte, quienes han estado más protegidos y han salido mejor librados han sido los niños. La guerra no discrimina eso. Esta pandemia por lo menos ha tenido, digamos, como esa gentileza de proteger a los niños. Entonces, yo creo que eso es un poco, no sé por qué, siento como que es un mensaje que nos está diciendo también la naturaleza, ¿no? Estos son los que tenemos que cuidar, ellos son los que vienen y yo creo que deberíamos de cortar esos ciclos de violencia, de aislamiento, de ausencias, para que los niños se sientan más protegidos. Gracias, Jorge. Armando. Mensaje final, Marcela, gracias. Yo tengo una premisa acá, un principio, un axioma. Para mover hay que conmover. Cuando yo estaba escribiendo esta novela del niño que me perdonó la vida, yo quedé conmovido con la historia secreta que yo desconocía de Enrique. Y quedé realmente sorprendido. Para mover hay que conmover. Creo que los escritores tenemos una responsabilidad grande, es tomar a la sociedad y con nuestras historias de niños conmoverlos, que es la única forma de moverlos. Cuando presenté la novela, el hombre, el teniente que capturó originalmente a Enrique, se odiaban, nunca se habían conocido. Se conocieron 50 años después y se abrazaron. El teniente le dijo: yo no capturé un guerrillero, usted estaba armado, usted estaba equipado, usted tenía un fusil, yo capturé no un niño, yo capturé fue un guerrillero. Y el otro le contestó: yo siempre lo he querido a usted, porque así usted no me lo reconozca, yo le tengo que agradecer que me hubiera dado una segunda oportunidad sobre la vida. Se abrazaron y en ese momento lloramos las 150 personas que estábamos allí. Para mover hay que conmover. Bonita frase. Gracias, Armando. Pilar, mensaje final. Bueno, yo creo que tenemos que pensar en la responsabilidad que asumimos cuando vamos a tener un hijo. Yo creo que el primer derecho que tiene un niño es saludar al mundo, porque hay un hombre y una mujer que se aman y lo aman a él y quieren que venga al mundo. Los hijos no deseados me parece muy doloroso, son niños que son mirados como estorbos y según algunas cifras, el 50% de los niños en Colombia son niños no deseados. El niño no puede ser resultado y venir al mundo porque no me cuidé, porque es que yo quiero que no me abandone, porque es que he tenido 5 novios y entonces todos me exigen tener un niño. Entonces, no sé, a mí eso es algo que me preocupa y que yo creo que tenemos que pensar y trabajar además mucho con los sardinos, con los jóvenes en los colegios, ¿no? La maternidad y la paternidad responsable. Los niños tienen que llegar al mundo rodeados de amor y no ay, es que me equivoqué, uy, no me cuidé y llegó Juanito, Pedrito, María, Juana y ahí se derivan muchos problemas. Entonces hay muchas cosas por arreglar y cambiar, pero también estoy de acuerdo con Armando que todos estos libros que escribió Jorge, el que escribió él, los que he escrito yo, los que han escrito muchos escritores colombianos sobre el problema del conflicto y la niñez, pues nos tienen que mostrar una realidad que muchas veces no queremos mirar y que entre todos tratemos de cambiarla. Muchas gracias, Pilar. Bien, y finalmente vamos a cerrar hoy esta conversación invitándolas para que lean estos libros, para que se deleiten con estas historias, pero que recuerden que los niños y las niñas, que son los testimonios que tenemos aquí en estas 3 obras, son los más importantes. El interés superior del niño por encima de los derechos de los adultos. Los niños y las niñas necesitan que los protejamos. Es nuestro compromiso, ojalá a todas las personas que se conectaron hoy y a todas las personas que podamos llegar, escuchen estas historias, escuchen la voz de los niños que nos piden a gritos que quieren ser felices. Muchas gracias, buenas noches, gracias a todos los autores
y que sigamos viviendo una cuarentena llena de literatura en la Filbo 2020. Gracias. Listo, están fuera de línea. Muchas gracias. Estuvo muy, muy bonita la charla. Lo siento Gracias, por la Marcela. interrupción. Marcela, Jorge y Pilar, gracias. Me encanta verlos. Chévere. Espero Jorge, tener la qué alegría. oportunidad Aunque cuando sea así, regrese a verte Colombia por de pantalla. verlos y de abrazarlos así decía enmascarado. No, abrazo. Gracias. Un honor Gracias, conocerlos, Marcela. un honor haber leído sus libros. Me encanta que haya personas como ustedes tan humanas y tan conmovedoras con sus historias, tan buenos escritores, de verdad. Súper, muchas gracias. Estén muy bien. Voy a leer todos los libros, porque no me los he leído, ni el de Armando ni el de Jorge, porque me he leído muchos de él, pero este no. Gracias, Jorge Marcela. Muy Poviedo. bien preparada la charla. Me sentí muy bien, muy cómodo y creo que lo tenías muy claro todo para llevarla. Bueno, gracias. Gracias. Que muy bien. Podemos tomar un café algún día. Un abrazo y ojalá de verdad nos tomemos un café pronto. Ojalá que sea pronto. Gracias. Muchas gracias. Desde Gracias la a Filbo, todos. muchas gracias. Que estén muy bien. Luego. Rico. Chao. Gracias a la Filbo, gracias.